Buenas tardes a todos. Desde Madrid, España, son las 6 de la tarde. Supongo que buenos días para muchos de vosotros allí por Latinoamérica. Y bueno, aquí estamos una vez más para hablar de auditorías, de sistemas de gestión y en concreto de la norma de referencia mundial, internacional, en materia de auditoría del sistema de gestión, que es la norma ISO 19011. En concreto en su versión de 2018, que es la versión que actualmente se encuentra en vigor. Esta es la tercera sesión o tercer webinar que impartimos sobre la norma ISO 19011. Empezamos el año pasado con ella, hablando de aspectos introductorios. Hace un mes estuvimos hablando también de aspectos relacionados con la metodología de auditorías y hoy vamos a entrar un poquito más en detalle en la parte relacionada con las responsabilidades. Como decía Ángel, este es un webinar en el que se fomenta la participación y se agradece. Así que cualquier persona que durante el transcurso de mi charla tenga ganas de aportar su opinión, de aportar su feedback o de proponernos alguna idea, sugerencia, pregunta, pues al final de la misma estaré encantado de intentar contestarla en la medida de lo posible. En las anteriores webinars que hemos tenido sobre este asunto ha sido un éxito total, con mucha participación. Y bueno, en la medida de lo posible, pues intentaré contestar todo lo que pueda. Si no puedo hacerlo en el durante de la webinar, pues lo haré a posteriori. Así que bueno, lo dicho, bienvenidos a todos. Encantado de saludaros y espero que os sea provechosa. Adelante. Bueno, como os decía, nos situamos, estamos en esta norma, ¿de acuerdo? Es una norma de reconocido prestigio, es la norma que se usa tradicionalmente las entidades certificadoras en todo el mundo. Entidades certificadoras son aquellas empresas que certifican sistemas de gestión basados en normas ISO. Las normas más conocidas en el mundo en ISO, en sistemas de gestión, es la 9001 relacionada con la calidad, la 9001 versión 2015, con el medio ambiente, la 14001 2015 también, y la norma de prevención de riesgos laborales, que en o seguridad y salud en el trabajo, que se llama ISO 45001 en su versión 2018. Existen otras muchas normas de sistemas de gestión, ¿vale? Pero las más conocidas son estas que estoy mencionando, pero que, por ejemplo, me estoy dejando otras también, como por ejemplo la 50001 relacionada con la eficiencia energética, o la 27.001 relacionada con la seguridad informática, la 22.000 relacionada con seguridad alimentaria y podríamos así seguir durante mucho tiempo. Pero las tres normas más reconocidas en el mundo en materia de sistemas de gestión son estas tres que he mencionado, la 9.001 de calidad, 14.001 de medio ambiente y OSAS en prevención, ahora ISO 45.001. Bueno, pues estas normas tienen un requisito fundamental que es el requisito de auditoría. ¿De acuerdo? Para hacer auditorías de sistemas de gestión, pues existe también una norma, ¿vale? Va a la redundancia, que es esta que estamos mencionando y es la que conocemos y es la que vamos a profundizar en su conocimiento. El año pasado hicimos una webinar relacionada con aspectos introductorios a esta norma. Hablamos de cuál era su objeto, su campo de aplicación, términos y definiciones, tipos de auditoría, objetivos, los principios e incluso hicimos un pequeño caso práctico. Esto, como comento, es algo introductorio y que ya trabajamos el año pasado. Para este año diseñamos dos webinars, una más técnica relacionada con cuál es la metodología que se debe seguir para realizar y resolver auditorías en el marco de la norma ISO 19011. Y hoy vamos a centrarnos más en aspectos más relacionados con aspectos cualitativos y de responsabilidades que deben tener los participantes en las auditorías. Para mí es igual de importante ambas cosas. Por un lado, que un auditor o un auditado conozca cuál es la parte técnica y metodológica de una auditoría en ISO 19011, como que conozcamos los aspectos más relacionados con la forma de comportarnos en las auditorías, la forma de expresarnos, cómo nos debemos comportar, qué responsabilidades tengo como auditor, como auditado, como auditor jefe, ¿vale? Y que estas cosas también queden claras. Afortunadamente, la norma ISO 19011 trata con la igual importancia ambas cosas e insisto, hoy nos vamos a centrar más en la parte relacionada con las responsabilidades y actitudes que se deben tener dentro de una auditoría, ¿vale? Estos contenidos que vamos a contar
hoy, que contamos hace un mes más o menos y contamos el año pasado, están dentro de uno de los cursos que existen en el catálogo de formación de EALDE relacionados con las auditorías del sistema de gestión ISO 19011, del cual podemos ampliar información si lo creéis necesario. Bueno, antes de, de entrar a hablar sobre las responsabilidades de una auditoría, tenéis esta transparencia con dibujitos porque quiero aclararos ciertos conceptos que es importante que tengáis de cara a una auditoría. Primero, la auditoría de una auditoría de sistema de gestión, ¿vale? Es una de las herramientas más importantes que existen en el mundo, en las organizaciones, para fomentar, ¿vale? Y para facilitar la mejora continua. Uno de los principios fundamentales de las organizaciones es mejorar de manera continua. Aquellas que no mejoran están abocadas al fracaso. Bueno, pues casi todas las empresas en el mundo realizan auditorías. Es una herramienta fundamental, muy conocida para para mejorar en las organizaciones, ¿vale? Tanto internamente con recursos propios como externamente a través de entidades certificadoras o incluso las auditorías internas también pueden ser realizadas con recursos externos, pero al fin y al cabo, insisto, las auditorías son una de las herramientas más importantes para fomentar la mejora continua. Como tales, un auditor tiene que tener en cuenta que viene el verbo audire en latín, que es escuchar. Un buen auditor tiene que ser capaz de escuchar, ¿vale? Aquellos auditores que hablan y hablan y hablan no son los recomendables. Los recomendables son aquellos que saben y aprenden a escuchar, ¿vale? Porque solo escuchando sabrán si los requisitos de un sistema de gestión están correctamente implantados dentro de una organización. Por eso la fotografía de una persona aquí con la mano escuchando. Luego veréis ahí pues el martillo del juez. ¿Por qué? Porque un auditor al final tiene que decidir en función de lo que ve, en función de los que escucha, en función de lo que lee, ¿vale? Etcétera. Tiene que al final tomar una decisión y en función de eso decidir si lo que está viendo cumple o satisface los requisitos, ¿vale? O no los cumple y en ese caso decidir si lo que está apareciendo allí son observaciones, son no conformidades, son puntos fuertes. Pero al final un auditor es un pequeño juez, ¿vale? En tanto en cuanto tiene que decidir sobre lo que ve, sobre lo que escucha, sobre lo que lee. Por eso veis esto de dibujo. Aquí veis un flujograma que pone proceso de auditoría. No importa lo que ponga dentro, lo que importa es que veis que es un flujograma, una metodología que se tiene que repetir constantemente. Esa metodología es la que aparece en la ISO 19011 y que contamos hace un mes en webinar. Es decir, si yo voy mañana a Lima a auditar, en conforme a la ISO 19011, lo voy a hacer exactamente igual si luego me voy a Costa Rica, ¿vale? La metodología siempre debe ser la misma, ya sea aunque cambie de emplazamiento o ya sea aunque cambie de sector. Si yo me voy a auditar a un banco, ¿vale? Auditaré de la misma manera que si me voy a una central nuclear, ¿de acuerdo? Es un proceso sistemático. Luego aparece aquí unas personas con un 1, y esto es algo importante que debo decir, es que el esquema de pensamiento de una auditoría es que todos deben ganar. Un esquema de pensamiento en inglés win-win. Tanto el auditor como el auditado tienen que salir satisfechos, ¿vale? De una auditoría. Aquí el objetivo no es que el auditor quede por encima del auditado o viceversa. Aquí lo importante es que el auditor identifique oportunidades de mejora en una organización y el auditado se vea satisfecho porque eso le va a permitir le va a permitir mejorar, ¿vale? Dentro de su empresa, tanto a nivel nivel más bajo de la organización como el nivel más alto o directivo. Luego veis aquí como una especie de corro con varias personas y uno en rojo. Esto lo que quiere decir es que un auditor tiene que ser un facilitador, ¿vale? Una persona que ayude en la organización, ¿de acuerdo? Un colaborador. Tenemos que evitar esa visión clásica del auditor como alguien que viene a hacernos daño o que viene con mucha prepotencia, etcétera, sino que hay que verlo es como una persona que viene a ayudarnos, que viene a colaborar, a trabajar en equipo para que intentemos mejorar lo máximo posible, ¿vale? Y así sentirnos más contentos. Aparecen luego aquí unas caras, que también me importa mucho que veáis, es que una auditoría pone en juego muchos sentimientos, y lo digo en mayúsculas, ¿vale? Muchos sentimientos. Al final, en una auditoría participan personas, seres humanos, ¿vale? Y la propia palabra auditoría a mucha gente le genera estrés, le genera tristeza, le genera aburrimiento, le genera agobio, le genera muchas cosas.
Hay gente que está más seria, hay gente que está más contenta, hay gente que está más preocupada, ¿eh? Y todo eso hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta, sobre todo si eres auditor. Yo llevo casi 20 años haciendo auditoría y me he encontrado todos los sentimientos posibles en una auditoría. Un auditor tiene que ser capaz de crear un clima favorable, ¿de acuerdo? Para que la persona que está más triste se anime o para que la persona que esté más, bueno, pues más preocupada, pues también no lo tendrá que no lo esté. Así que tened en cuenta que una auditoría pone en juego sentimientos. Y por último, aparece aquí como una carrera, ¿no? Con alguien corriendo y como ganando rompiendo una cinta. Y esto es, bueno, esto es el desarrollo personal. Al final, ya sea tu papel de auditor o ya sea tu papel de auditado, tenemos que ver una auditoría como una oportunidad de desarrollo personal y profesional, en la cual aprendemos cómo se debe auditar una norma o varias normas de un sistema de gestión y al auditado le debe venir bien también para sentirse satisfecho de que ha sido capaz de superar una auditoría con éxito. Por lo tanto, esto que os digo en aspectos introductorios son cosas importantes que quiero transmitiros, ¿vale? Para poner en contexto lo que vamos a ver a partir de ahora. Perfecto. Bueno, entramos de lleno ya en la parte de responsabilidades de una auditoría. Y bueno, el mayor protagonista, uno de los más conocidos dentro de una auditoría, es el auditor. El auditor es un ser humano, una persona, ¿vale? Que debe tener una serie de cualidades que iremos viendo más adelante, pero sí que tiene que tener una serie de responsabilidades que como tales, pues os voy a contar aquí de manera general. En primer lugar, un auditor tiene que cumplir con los requisitos de la auditoría, es decir, que tiene que auditar todo lo que debe auditar. Debe transmitir y aclarar al auditado los requisitos en base a los que se va a llevar a cabo una auditoría. Es decir, yo cuando voy a una auditoría, en primer lugar, hago una reunión de apertura, que ya contamos hace un mes en la anterior webinar, y aquí yo explico todo lo que yo voy haciendo, el horario que voy a llevar, a quién voy a auditar, qué normas voy a auditar, etcétera. Cuanto más información, ¿vale? Y aclaraciones demos a los auditados, pues mucho mejor y crearemos un mejor clima para auditar. Tenemos que planificarnos y desarrollar con eficacia y eficiencia los cometidos que se vean encargados. Si yo, por ejemplo, tengo que auditar prevención de riesgos laborales, pues voy a auditar prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Y no voy a auditar otras cosas, porque para mí me han dicho que tengo que auditar esto y me tengo que planificar para que eso se haga en el tiempo acordado. Porque otra de las características que tienen las auditorías es que no duran toda la vida, duran un tiempo establecido, ¿vale? Normalmente para los auditores es poco tiempo y tenemos que en ese poco tiempo planificarnos y desarrollarnos con eficacia y eficiencia. Por supuesto, un auditor, como os he dicho antes, tiene ese componente de juez, ¿vale? Y un juez, como sabéis, para poder dictar sentencia, tiene que documentar muy bien todos sus hallazgos. Bueno, pues un auditor les pasa exactamente lo mismo. Tiene que hacer también ese ejercicio importante de documentar todo aquello que ve, ¿vale? Para justificar luego el juicio de valor que haga. Esto es una no conformidad porque se ha incumplido el requisito de planes de emergencia. Pues entonces tiene que documentar que no existe un plan de emergencia en el centro de trabajo, ¿vale? Tiene que recoger y analizar evidencias que sean relevantes y suficientes para establecer conclusiones sobre el sistema de gestión auditado. Bueno, pues un poco lo que he comentado antes, la importancia de documentar y tener evidencias que justifiquen que las cosas no se hacen adecuadamente. Otra cosa importante, otra responsabilidad importante de un auditor es mantenerse alerta para detectar las indicaciones que puedan afectar a los resultados de la auditoría, que pudieran requerir una investigación más profunda. Bueno, un auditor pues es un superhéroe, en cierto modo, porque tiene que estar alerta a todo lo que pueda ocurrir, ¿vale? En las componentes que esté auditando. Tiene que ser capaz de preguntar a las personas, escuchar activamente, tiene que ser capaz de interpretar los documentos, tiene que saber ser capaz de leer entre líneas lo que te están contando, tiene que ser capaz de interpretar lo que te están diciendo, estás hablando con personas de diferente nivel en todo momento y aquellas cosas que detecte que pueden ser algo más gordo, pues como pone aquí, intentar investigar y ser más concienciudo. Por supuesto, un auditor tiene que elaborar los informes que sean necesarios. Normalmente en una auditoría pues, se elabora un informe llamado informe de auditoría, en el cual aparece todo lo que tiene que aparecer en un informe. Tiene que cooperar con el resto del equipo, si es que hay un equipo auditor, y por supuesto, si hay un jefe de auditoría, un auditor jefe, pues tiene que deberse a él y hacer lo que le han comentado. Normalmente en una auditoría pues suele haber un equipo formado por 2, 3 personas, pero también hay auditorías en las cuales solamente hay un único auditor. Simplemente hay que tener en cuenta que cuando somos un equipo, pues tenemos que ayudarnos.
Tenemos que garantizar, muy importante, en todo momento la confidencialidad de la información recibida, ¿vale? Asegurándose de que se devuelve la documentación que se ha examinado, procedimientos, leyes, documentos, registros, que se da el tratamiento de confidencialidad adecuada a la documentación, siempre muy importante, no se debe compartir en ningún momento ni contar nada de lo que se ha visto. Pensad que también hay un secreto profesional muy importante, estás viendo cosas que se hacen en una empresa y que probablemente la competencia también quiera conocer. Por lo tanto, un auditor lo que tiene que hacer es su trabajo y en todo momento garantizar esa confidencialidad y tratar con discreción la información privilegiada que se ha obtenido y, por supuesto, actuar con independencia, sin prejuicios y con objetividad. ¿Vale? Esto de la independencia, de los prejuicios y la objetividad, ¿vale? Que pasamos un poco de puntillas, son palabras muy importantes, ¿vale? Un auditor tiene que ser independiente. Es una de las características fundamentales de una auditoría, ¿vale? Si estás condicionado por lazos familiares, de amistad o por cualquier otra razón, pues puede que eso afecte a la auditoría y eso no se debe ocurrir nunca. Nunca hay que tener prejuicios, ¿vale? Si te han dicho una auditoría, o que, perdón, vas a hacer una auditoría a una empresa que te dicen que es una empresa que va muy mal, pues ya error muy importante de un auditor es que ya vayas con ese prejuicio de que las cosas van a estar mal. Lo que pide un auditor, lo que pide la norma 19.011 es que tú vayas sin prejuicios y aprendas desde el principio con un folio en blanco sobre lo que aparece ahí. Y, por supuesto, con objetividad. Aquí en la auditoría no vale para nada la subjetividad, lo que creo, cosas así, ¿no? Lo importante aquí es los datos, las evidencias que justifiquen, ¿vale? Pues las no conformidades o las observaciones que encontremos. Acordaros el martillo del juez, ¿vale? Siempre con una objetividad, ¿vale? Y siempre con unas evidencias que soporten vuestras decisiones. Y, por supuesto, ajustar siempre a los principios de ética y de ontología profesional que todos más o menos podéis imaginar, pero que más adelante comentaremos un poco más en detalle. Por lo tanto, parece poca cosa, pero como veis, las responsabilidades que tiene un auditor son importantes, ¿de acuerdo? Y todas ellas deben ser tenidas en cuenta y, como tales, aquí os las comento. Además del auditor, os he mencionado ya la figura del auditor jefe, ¿vale? Es auditor jefe que coordina un equipo de auditores. Bueno, ese auditor jefe, aparte de las responsabilidades como auditor, ¿vale? Que he mencionado anteriormente, además, ¿qué más debe hacer un auditor jefe? Pues planificar los trabajos de la auditoría, preparar los documentos de trabajo y dar instrucciones al equipo auditor. Por lo tanto, como es el líder, tiene que planificar bien lo que se va a hacer, preparar los documentos que sean necesarios y distribuir el trabajo en el equipo auditor. Es el responsable último de todas las fases de la auditoría. Cualquier cosa que ocurra en la auditoría y que no se haya resuelto de manera correcta, al final es el último responsable el que debe hacerlo. Por supuesto, tiene que disponer de la autoridad necesaria para resolver, mediante su decisión, todas las situaciones que se vayan planteando a lo largo de la auditoría. Pues, por ejemplo, que llegue un momento en el cual haya un conflicto entre lo que dice un auditor y lo que dice un auditado, ¿vale? Si eso no se resuelve, pues el auditor jefe tiene que tener la autoridad necesaria para resolverla. Y eso me ha pasado en algunas ocasiones dentro de mi vida laboral. También debe llevar a cabo la selección de los restantes miembros del equipo, es decir, un equipo auditor, un auditor jefe tiene que ser capaz en algún momento de seleccionar a aquellos miembros que van a formar parte de su auditoría. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta criterios de independencia, no amiguismos, como he dicho antes. ¿Qué más cosas tiene que tener un auditor en jefe en cuenta? Pues conocer, muy importante, teniendo en cuenta la escuela de negocio SEALDE que se dedica a trabajar mucho en la gestión de los riesgos. Pues en las auditorías, señores, que sepáis que también existen riesgos que pueden ocurrir, que se pueden dar, y el auditor jefe tiene que conocer esos riesgos, ¿vale? Para intentar mitigarlos es evitarlos o reducirlos en la medida de lo posible, ¿vale? Pero sí que tiene que conocer los riesgos, pues que un auditor, pues que por lo que sea no llegue a tiempo, o un auditor no cumpla el horario establecido, o el auditor no tenga la cualificación necesaria, etcétera, etcétera. Esos riesgos que se dan, ¿vale? Tienes que conocerlos, ¿vale? Y, como digo, mitigarlos o evitarlos en la medida de lo posible. ¿Qué más tiene que hacer un auditor jefe? Revisar la documentación del sistema de gestión, ¿vale? Dar cuenta de las no conformidades principales al auditado lo antes posible. Eso normalmente se hace en la reunión final, ¿vale? Que comentamos hace un mes en la webinar anterior. Pero en el durante de la auditoría, si es necesario, pues también se puede dar feedback, ¿vale? De las no conformidades principales que se pueden encontrar. Pero al final el auditor jefe tiene que tener esa responsabilidad. Tiene que notificar los principales obstáculos encontrados durante el desarrollo de la auditoría. Imaginaros que queremos ver el laboratorio de una, no sé, de una farmacéutica y el horario para ver ese laboratorio químico es de 10 a 12
y por lo que sea, de 10 a 12 no ha podido ser posible auditar el laboratorio. Bueno, es un obstáculo que ha ocurrido y que es muy importante que se notifique. Por lo tanto, es otra responsabilidad que tiene que tener en cuenta, ver en qué cositas se están obstaculizando el trabajo del auditor. Por supuesto, como podéis imaginar, es el portavoz del equipo auditor ante la dirección. Cuando se presente el informe final, él es el portavoz. Por lo tanto, su capacidad de expresarse tiene que ser importante. Tiene que supervisar y presentar el informe de auditoría. Y, por último, dar seguimiento a las acciones correctivas derivadas de la auditoría si fuera necesario. Si fuera necesario, es importante que lo tengamos en cuenta, porque un auditor, un equipo auditor elabora su informe de auditoría y se va, ¿de acuerdo? De la empresa. En algunas auditorías se hace seguimiento de que las no conformidades se han activado correctamente, o en otros casos no es necesario. Por eso lo comento aquí. Pero de una manera u otra, las no conformidades se tienen que hacer seguimiento de que se corrijan. Muy bien. Pues ya hemos visto las responsabilidades del auditor, que como veis no son pocas, son muchas, pero es importante que las conozcáis para aquellos valientes como yo que se animen a ser auditores, que la verdad que es una de las profesiones más interesantes que existen en el mundo de las organizaciones. ¿Qué más os puedo contar? Pues la responsabilidad, lógicamente, del cliente de la auditoría, ¿de acuerdo? Al final, imaginaros, pues una central farmacéutica con sede en Londres que quiere que contrata a una empresa auditora para que audite la planta que la empresa tiene en Buenos Aires. ¿Vale? Pues, ¿qué responsabilidades tiene este cliente? Pues pone en marcha todo el proceso, determinando la necesidad y propósito de la auditoría. ¿Qué queremos auditar en Buenos Aires? ¿Qué normas queremos auditar? ¿Cuál es el propósito? ¿Vale? También determina quién lleva a cabo la auditoría. ¿Qué empresa? ¿Vamos a contratar a Bureau Veritas? ¿Vamos a contratar a SGS? ¿Vamos a contratar a DNV? ¿A quién vamos a contratar? Determina el alcance. ¿Vamos a auditar la planta de Buenos Aires, toda la planta entera, solamente algo concreto? La 9001, la 14000, prevención, ¿vale? Todo eso lo tiene que decidir el cliente que va a contratar a los auditores. Al final es el que recibe el informe final de auditoría, que ya he mencionado anteriormente, y determina también qué acciones se deben llevar a cabo a la vista del informe y lo notifica al auditado. Es decir, el cliente de la auditoría, que es esta empresa química que está en Londres, recibe ese informe, ¿de acuerdo?, de la planta de Buenos Aires y notifica, decide qué acciones se van a tomar para resolver las no conformidades que han surgido en Buenos Aires y las notifica al auditado, que el auditado es la planta de química de Buenos Aires, ¿vale?, para accionar todo lo que ha aparecido en el informe. Por lo tanto, fijaros, existe el auditor, existe el cliente de la auditoría, ¿vale? Y, por supuesto, llegamos a otro de los protagonistas de la auditoría, que es el auditado. El auditador, insisto, a veces no coincide con el cliente. Os he puesto el ejemplo de Londres, que decide que se audite Buenos Aires, ¿vale? Pero a veces el cliente es el mismo que el auditado. Es decir, yo que soy el responsable de una empresa de cosmética en Lima, pues decido que vengan a auditarme a mí. Ahí yo coincide tanto el cliente como el auditado. En todo caso, el auditado es la persona que recibe la auditoría de los auditores o del auditor. ¿Qué tiene que hacer? Pues cosas lógicas. Brindar toda la colaboración a los auditores. Poner todos los medios para asegurar un eficiente proceso de la auditoría, ¿vale? Comunicar a los miembros más significativos de la organización la realización de la auditoría, su alcance y objetivos, disponer de guías que acompañen al equipo auditor si es necesario por las instalaciones y establecer y poner en marcha las acciones correctoras que se desprenden del informe de la auditoría. Entonces, aquí el auditado lo que tiene es, primero, que estar tranquilo, ¿vale? Y sobre todo, tener un espíritu colaborativo. Poner la sala adecuada para que los auditores puedan hacer su trabajo, facilitar la tarea y que se cumpla el plan de auditoría, los horarios establecidos, las personas a ser auditadas, que se brinde un buen clima, ¿vale?, para que todo esto fluya. Por supuesto, tiene que comunicar internamente que hay una auditoría que se va a hacer en estas fechas y que todo el mundo deba estar informado, sobre todo aquellos que pueden ser susceptibles de ser entrevistados. Poner a las personas necesarias, interlocutoras, para que vayan explicando a los auditores los procesos que se están dando en ese centro de trabajo y, por supuesto, una vez que hayan aparecido, si es que aparecen, alguna oportunidad de mejora, pues poner las acciones, los responsables necesarios para que se corrijan o se eliminen. Insisto, esto que estoy contando es general de la 19.011, pero afecta a cualquier sistema de gestión que tengamos implantado dentro del centro de trabajo.
con mayor enfoque quizá en aquellos más implantados en el mundo, como son los de la calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales o la seguridad y salud. Muy bien, pues una vez que hemos visto las responsabilidades que se tienen en una auditoría, que como veis son importantes, vamos a pasar a otros aspectos relacionados con la responsabilidad que tiene un auditor, que es la competencia, la evaluación, etcétera. Es decir, un auditor, ¿vale?, tiene que tener unas características personales, ¿vale?, que vamos a ir viendo ahora. Tiene que tener unos conocimientos y unas habilidades, tiene que tener una educación, una experiencia laboral, ¿vale?, una formación y una experiencia que te vamos a valorar también. Por supuesto, un auditor tiene que estar continuamente aprendiendo y mejorando. Esto no es yo ya soy auditor y ya para toda la vida, sino constantemente tienes que estar reciclándote y aprendiendo, ¿vale? Es una cosa muy a tener en cuenta. Luego, un auditor también tiene que ser evaluado. Igual que un auditado se le está evaluando cuando realizan una auditoría, el auditor también tiene que ser consciente, ¿vale?, que debe ser evaluado para mejorar. Y existen también unas herramientas que mencionaré para que sea evaluado. Y luego os hablaré de una certificación que existe en España para registrar auditores de calidad, de medio ambiente y de prevención, que se llama CERPER. Luego hablaremos un poco más de ello, pero esto es como un poco más secundario. Lo importante es lo anterior. ¿Vale? Vamos a ir, como veis, punto a punto, profundizando en cada uno de los ítems que aquí os he mencionado. Empezamos por las características o atributos personales. Algunas cosas, perdonadme, algunas cosas de las que he mencionado ya, o que voy a contaros ahora, ya os las he contado, ¿vale? Pero no pasa nada porque las repasemos. ¿Qué cualidades ideales se le pide a un auditor? Aquí aparecen un montón de adjetivos muy bonitos, ¿vale? Y en la medida posible, pues tenemos que cumplir la mayoría de los mismos. Por supuesto, tiene que ser ético, ¿vale? Imparcial, ya lo he dicho antes, sincero, honesto y discreto. Es importante que sea imparcial, independiente, que sea sincero, las cosas que se ven se cuentan, honesto, ¿vale? Y discreto. No tiene que ser una persona que se vaya pavoneando ni que tenga prepotencia y cosas así como os he mencionado antes. Tiene que ser una persona open mind, eso es muy importante. Estamos en entornos muy cambiantes en las organizaciones y estamos dispuestos a considerar ideas o puntos de vista alternativos. El nuestro no es el único modo de ver las cosas cuando uno audita, sino que existen otras formas de ver las cosas y como tal tienes que tener una mentalidad abierta. Tienes que ser diplomático, tener ciertas características diplomáticas para interaccionar con las personas, ¿de acuerdo? O sea, que tienes que ser una persona que sepa relacionarte con las personas en entornos humanos. Tienes que ser muy observador, esto es muy importante, ¿vale? Consciente del entorno físico en el que te mueves, las actividades, y tener ese punto, esa sensibilidad de poder analizar no solamente la comunicación verbal que recibas durante la auditoría, sino todo aquello relacionado con la comunicación no verbal, formas de comportarse de los auditores, de los auditados, formas de realizar las operaciones, las actividades, ser capaz de ver cómo se realiza un producto o un servicio mientras vemos o velamos por el medio ambiente o vemos cómo puede haber riesgos relacionados con la seguridad de salud. Así que al final tienes que ser una persona muy observadora, muy perceptivo, ¿vale? Que estás instintivamente consciente, ¿vale? Y capaz de atender todas las situaciones, es decir, está como muy alerta a todo. Tienes que ser versátil, muy importante, sobre todo cuando auditas diferentes sistemas de gestión, porque tienes que ser capaz, como he comentado, de auditar la calidad del producto, los residuos que se generan del producto o la seguridad de salud con la que las personas que realizan el producto trabajan. Por tanto, el adjetivo versátil es imperativo. Tienes que ser tenaz, en el buen sentido de la palabra, persistente, ¿vale? Si ves algo que tiene pinta de que no está cumpliendo con los requisitos, pues seguir investigando, ¿vale? Para ver si eso es cierto o no, ¿vale? Siempre orientado hacia el logro de los objetivos. Tienes que ser una persona decidida, que al final tomas decisiones, que alcanzas conclusiones basadas siempre en razonamientos lógicos, en evidencias, en justificaciones, ¿vale?, lógicas y documentadas. Tienes que ser, por supuesto, al final seguro de ti mismo y actuar de forma independiente a la vez que se relaciona eficazmente con otros. Como veis, es un cóctel de muchas cosas, ¿vale? Y como tales, pues las tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Cualidades deseables, pues las que he mencionado antes: profesional, diplomático, honesto, educado, objetivo, buen comunicador, disciplinado, sigues una metodología, metódico, analítico, paciente, imparcial y open mind, abierto de mente.
¿Cuáles son aquellas que no son deseables? Pues ser una persona cínica, polémica, quisquilloso, impresionable, de primera vista algo te impresiona, pues oye, tampoco es bueno. Tienes que intentar mantener esa paciencia que se menciona en el cuadro anterior. Condescendiente, que significa, condescendiente significa que, bueno, te lo han explicado, no lo entiendes muy bien lo que te han contado, pero consideras que está bien lo que te están contando. Pues no, condescendiente no debemos ser. Si algo te lo están contando y no lo entiendes, pues tienes que ser honesto y que te lo expliquen de nuevo para ver si eso está satisfaciendo uno de los requisitos de la norma que estamos auditando. Y, por supuesto, actuar con prejuicios es muy triste, ¿vale? Nada recomendable para un auditor. ¿Qué más características personales debe tener un auditor? Pues un código deontológico, ¿vale? Se tienen que cumplir una serie de objetivos, más que de objetivos, de principios, que tenemos que tenerlos en cuenta cada vez que vayamos a hacer una auditoría. Tenemos que ser profesionales, objetivos, íntegros, intentar siempre mejorar nuestra forma de trabajar y de hacer las cosas, nunca perjudicar la reputación de los intereses del cliente o de la empresa, es decir, manejas información privilegiada y tienes que saber que eso no puede salir de la auditoría. No permitir que se revele cualquier información de empresa o clientes, es lo mismo. Poner en conocimiento de la dirección cualquier conflicto de intereses que pueda sospechar, cosas que puedan encontrar allí que están siendo incumplimientos incluso legales, ¿no? De cómo se realizan las cosas en las organizaciones, ¿vale? Y eso también tiene que aparecer. No aceptar el compromiso alguno que pueda afectar directa o indirectamente a la imparcialidad del trabajo, ¿vale? Excepto autorización expresa de la empresa y en su caso del cliente. Es decir, que intentamos ser siempre imparciales en la toma de nuestras decisiones. No actuar de forma que pueda perjudicar intencionadamente la reputación de otras empresas de la competencia, ¿vale? Orientar siempre tus actuaciones hacia el beneficio global del cliente, ¿vale? Piensa que estás sacando las cosas que se pueden mejorar, ¿vale? Pero siempre para el beneficio propio del cliente que te contrata. Y tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de este código por parte del personal subordinado y de los subcontratistas. Es decir, que toda aquella persona que trabaje contigo en el equipo, ¿vale? Pues tiene que cumplir este código, ¿vale? Deontológico. Imaginaros, para cualificar un auditor en las entidades certificadoras, normalmente pues un auditor junior tiene que acompañar a un auditor senior en una serie de auditorías. Pues aquí lo que estamos diciendo es que ese código deontológico también tiene que ser cumplido escrupulosamente por la persona que os acompaña y que está aprendiendo. En cuanto al comportamiento, ¿vale? ¿Qué comportamiento tiene que tener la persona que va a hacer una auditoría? Pues tiene que ir correctamente vestido, sin estridencias, de acuerdo al entorno. Es decir, la forma de vestir que tiene un auditor que va a una mina, pues no la misma que la que va a auditar un banco, ¿vale? Pensad en que tenemos que ir correctamente vestidos en función del lugar donde vamos a auditar. Por supuesto que hay que evitar insignias, emblemas deportivos, de equipos de fútbol, imaginaros, profesionales, de asociaciones, etcétera. Todo eso fuera. Hablar poco y dejar hablar. Lo que os he mencionado, que una característica importante de un auditor tiene que ser de que saber escuchar, que para eso vas a hacer una auditoría, no para demostrar que sabes mucho. Error, ¿vale? Mantener la disciplina de turnos de palabra, siempre, sin polémica. No contradecir en público a otros miembros del equipo auditor. No actuar con prepotencia. Somos invitados en casa ajena, ¿vale? Cuidado con los vínculos personales, pues antiguos compañeros, amigos, y que si esos existen, que no nos condicionen a la hora de realizar nuestro trabajo. Siendo preferible que otro auditor se encargue de auditar a estos vínculos si fuera necesario. No interesarse demasiado en procesos especiales propios o nuevos que no parezca que espiamos. Es decir, si vamos a auditar una empresa y resulta que hay una nueva línea de negocio que están realizando, que llevan 2 meses, bueno, tampoco darle una atención especial porque puede parecer que queremos espiar y ese no es el objetivo. Siempre tened cuidado con las críticas que realicemos, ¿vale? Tanto en el fondo como en la forma, o sea, que cuidemos mucho el lenguaje a la hora de decir que algo no está yendo correctamente. Muy importante respetar los horarios establecidos, ¿vale? Ese horario hay que cumplirlo. Pensad que hay auditados que también tienen sus horarios y su trabajo. Y si hemos dicho que vamos a auditar el departamento comercial de 10 a 11, de 10 a 11 hay un director comercial esperándote para ser auditado. Y tenemos que ir a las 10. Si vamos a las 11, estamos llegando una hora tarde. Y esa persona va a tener que cambiar toda su agenda solamente porque el auditor ha llegado tarde. Y eso no es lo que debemos hacer. Tenemos que ser siempre educados, corteses, ¿vale? Y a veces la cortesía y la educación pues hace que se desarme cualquier actitud poco amistosa que tenga el auditado, ¿vale? Cuando vengan con cierta agresividad y cierta forma de comportarse que no es la adecuada, pues ser cortés y adecuado
ser cortés y educado hace que eso se vaya cayendo. Evitar tomar partido en las discusiones que podamos encontrar internas en la empresa a la hora de auditar, que discutan entre personas, pues evitar tomar partido y posicionarnos en ninguna de las dos o tres opiniones que pueda haber en una discusión. Recordar que siempre que somos auditores, cuidado con los consejos o recomendaciones, no somos consultores. Esto lo digo mucho a mis alumnos cuando doy un curso de auditorías, que somos auditores, detectamos aquellas cosas que se pueden mejorar, pero el cómo mejorarlas no recomiendo nunca que se diga, porque lo que hacemos es crear expectativas o incurrir en gastos, en costes y en cosas que no nos vienen bien. Nuestra labor es detectar qué cosas se pueden mejorar, ¿vale? En función de los requisitos de cada una de las normas que estamos implantando, ¿vale? O de la legislación o de los que aplica en cada país o de los procedimientos que están implantados en el centro de trabajo. Y en cuanto a las herramientas, bueno, de toda la vida se ha dicho que un cuaderno y un bolígrafo es suficiente para hacer una auditoría. En los tiempos que corren, pues aparte de eso, se puede incluir alguna checklist, ¿vale? Una lista de comprobación para asegurarnos que repasamos todo, ¿vale? Que todo lo que tenemos que auditar. Y en algunos casos yo ya estoy empezando a ver algunos auditores que van con una tablet, ¿vale? De manera que puedan ir ya ahí apuntando cosas. Bueno, todo eso es positivo, pero al final lo más importante es no la tecnología, sino ese cuaderno y ese bolígrafo que nos permite apuntar todo lo que estamos detectando. En cuanto a conocimientos y habilidades, bueno, pues un auditor tiene que, en función de lo que vaya a auditar, pues tiene que tener conocimientos de los sistemas de gestión, ¿vale? Si es auditor jefe, pues tiene que tener unos conocimientos de ser líder de un equipo de auditor. Y luego ya, si vamos a auditar calidad, medio ambiente o prevención, pues unos conocimientos más específicos. Lógicamente, si yo soy auditor de prevención solamente, pues no voy a poder auditar un sistema de gestión ambiental o no de calidad, ¿vale? Y si soy auditor de prevención de riesgos laborales solamente del sector farmacéutico, ¿vale? Pues solamente voy a poder auditar sistemas de gestión de la prevención del sector farmacéutico, pero no voy a poder auditar sistemas de gestión de la prevención de un centro de una empresa de transporte, ¿de acuerdo? Todo eso tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y los auditores, pues dependiendo de su formación y experiencia, pues son capaces de auditar una serie de cosas o no. ¿Qué conocimientos generales tiene que tener un auditor de sistema de gestión? Pues conocer cuáles son los principios de una auditoría, los procedimientos que se deben realizar, qué técnicas existen, ¿vale? Todo esto lo contamos en la webinar anterior y, por supuesto, en detalle en el curso específico ISO 19011 que os he mencionado antes. ¿Qué documentos existen, procedimientos, registros, políticas, manuales que hay en la organización, ¿vale? ¿En qué situación se encuentra la organización? ¿Qué leyes, qué reglamentos, qué requisitos legales son de aplicación en cada uno de los países donde esté ubicado el centro que vamos a auditar? Y, por supuesto, siempre comprender los tipos de riesgos y oportunidades asociados con la auditoría y los principios de enfoque basado en riesgos para la misma. Muy importante, ¿de acuerdo? Y uno de los requisitos más importantes es las nuevas versiones de las normas, los riesgos. Como líderes de equipos auditor, pues tenemos que ser capaces de saber planificar una auditoría y hacer un uso eficaz de los recursos, siempre limitados, representar al equipo auditor, ¿vale? Organizar y dirigir a los miembros del equipo auditor, proporcionar dirección y orientación a los auditores en formación, como os he comentado antes, que siempre puede que tengáis, y conducir al equipo auditor para llegar a las conclusiones de auditoría, prevenir y resolver conflictos y cumplir al final lo que dice un plan de auditoría con sus horarios, etcétera, etcétera. Y como siempre, pues ser capaces de preparar y completar el informe de auditoría. Aquellos que vais a auditar calidad, pues tenemos que tener un conocimiento amplio de la terminología de calidad, los principios de la calidad, los requisitos que tiene la ISO 9011, las herramientas de gestión de la calidad que existen en la empresa, ¿vale? Terminología relacionada con el sector, los procesos y productos, servicios, prácticas, ¿vale? Todo eso muy importante dentro de la calidad. En medio ambiente, pues toda la terminología, por supuesto, principios, algo parecido a lo que he comentado en calidad, pero siempre con el conocimiento amplio que da pues, la gestión ambiental, la evaluación de aspectos, impactos ambientales, análisis de ciclo de vida, la evaluación del desempeño, el impacto de nuestra actividad sobre el medio ambiente, las interacciones que pueda haber con el ecosistema, terminologías, como veis, pues un montón de cosas relacionadas con el medio ambiente, ¿vale? Aquellos que queráis auditar ISO 14001, 2005, 2015. Y prevención, pues algo parecido, pero ya relacionado más con la prevención. Toda la legislación que hay en materia de prevención, todas las metodologías que existen para hacer evaluación de riesgos, planes de emergencia, vigilancia de la salud, comunicación a los trabajadores, coordinación de actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, aparte de los conocimientos y cualidades específicas para sistemas de gestión, también tenemos que tener las concretas, ¿vale? Para cada una de las componentes que estamos auditando, ¿vale?
En cuanto a la educación, experiencia laboral, formación como auditor, ¿vale? Pues aquí cada empresa decidirá cuáles son las características de educación, experiencia, formación, ¿vale? Y que deben tener sus auditores, sobre todo las auditorías internas. Y la de certificación, pues cada una de las certificadoras en función de lo que se regule, si es que se regula de manera estatal en cada uno de los países, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo. Pues fijaros, para ser auditor en esta empresa, pues la educación tiene que ser educación secundaria, no hace falta que sea universitaria. La experiencia laboral, pues tiene que ser de 5 años. La específica de laboral en calidad de medio ambiente, pues tiene que ser al menos 2 de los 5 años que se piden como experiencia laboral. Formación como auditor, pues 40 horas de cursos relacionados con la formación en auditoría. Y luego, para ser auditor tienes que tener 4 auditorías completas, ¿vale? Con un total de 20 días de experiencia en auditoría, como auditor en formación. Es decir, que has tenido que ir a 4 auditorías, ¿vale? Para aprender cómo se realiza, bajo la dirección y orientación de un auditor senior o auditor jefe. Las auditorías deberían realizarse dentro de los 3 últimos años consecutivos. Es decir, que esas auditorías que has realizado en formación se tienen que haber hecho en los últimos 3 años. Como veis, son requisitos específicos, ¿vale? Que se piden en un ejemplo, que pongo aquí a la izquierda, para ser auditor en esta organización. Si quieres ser auditor en calidad de medio ambiente, las dos cosas, pues se piden otra serie de requisitos más específicos. Y si quieres ser líder o auditor jefe, pues tienes que tener todo lo anterior y aparte tener 3 auditorías completas con un total de al menos 15 días de experiencia en auditoría bajo la segunda disciplina, bajo la dirección y orientación. Es decir, que tienes que haber estado al menos en 3 auditorías de 15 días mínimo, como aprendiendo, ¿vale? Con un auditor jefe a cómo ser auditor jefe. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la educación, la competencia, la educación, la experiencia laboral, ¿vale? De un auditor, ¿vale? Pues se marca internamente en cada una de las organizaciones, ¿vale? Y como tal, se tiene que hacer un cuadrito similar a este para que todo el mundo sepa cuáles son las características que debe tener un auditor, ¿vale? Vamos terminando ya. Son y 42. La evaluación y mejora de la competencia del auditor es muy, muy importante, lo he dicho antes, ¿vale? Y existen varias formas de mejorar, ¿vale? El comportamiento de un auditor y de evaluar su rendimiento, ¿vale? Pues hay de todo, ¿eh? Hay desde formación específica, estudios, asistencia a reuniones, seminarios, conferencias, ¿eh? Siempre tienes que estar desarrollándote profesionalmente. Y es algo que se tiene que hacer en continuo. Vale, evaluación del auditor. Para evaluar el auditor, fijaros, esta tablita es una tabla que he sacado directamente de la norma 19.011, ¿vale? Para evaluar el comportamiento del auditor, pues podemos revisar los registros que tienen como auditor, cuáles son la educación, la formación laboral, la experiencia en auditorías, cursos, todo eso. Son registros que se pueden pedir a un auditor para ver si realmente es auditor, ¿vale? Y si tiene la experiencia necesaria. También se pueden hacer encuestas, ¿vale? Cuestionarios, recomendaciones, quejas que ya hemos recibido, ¿vale? Pero es muy habitual ver que una empresa auditora envíe la encuesta a un cliente de una auditoría para evaluar cómo ha trabajado Yago Blázquez, por ejemplo, en las auditorías que ha realizado en el año 2019. ¿Vale? Es una forma muy, muy buena, ¿vale? Y necesaria para tener feedback, ¿vale? De cómo se ha realizado. También se pueden hacer entrevistas, ya sean personales o telefónicas, con los clientes de las auditorías para hablar de cómo ha ido la auditoría, qué cosas se pueden mejorar, etcétera. Se puede también observar cómo un auditor trabaja, es más caro porque tienes que tener una persona detrás viendo cómo trabaja el auditor y a veces no es lo adecuado, pero es otra forma también de ver si el auditor está haciendo las cosas bien. Por supuesto, siempre existe el método clásico para evaluar a un auditor, que es hacer un examen, ¿vale? O exámenes que sean necesarios. Y también después de la auditoría, pues revisar el informe que he realizado, discutir con el cliente ese informe, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, qué cosas aparecen en el informe que no están bien o que se podían mejorar, ¿vale? Como veis, es muy importante que siempre se evalúe el auditor y es necesario para que el auditor no caiga en la complacencia. Y bueno, para ir terminando, esto que os iba a decir de certificación de personas, ¿vale? CERPER. Bueno, en España existe una asociación muy famosa que es la Asociación Española de la Calidad o para la Calidad, que está integrada una asociación europea de la calidad, ¿vale? Que lo que hacen es crear un registro para aquellos profesionales que quieran demostrar su experiencia y sus conocimientos, en este caso, en las auditorías, ¿vale? Se crea una bolsa de trabajo de profesionales muy grande y todas aquellas empresas que necesiten
buscar auditores registrados, cualificados, bueno, pues se acude a este sitio, ¿vale? Para decir, oye, pues necesito un auditor de prevención en el sector farmacéutico. Pues puedo ir a la AEC, las Asociaciones de la Calidad, y pedir a esos profesionales para que me manden sus perfiles y pueda contratarles. Internacionalmente existe también otra cosa parecida a CERPER, que es IRCA, ¿vale? Que eso normalmente está auspiciado por la empresa Buroveritas, ¿vale? Pero al final, yo os pongo aquí un ejemplo de que aparece aquí el link, por si queréis entrar, ¿vale? De un lugar donde podemos oficializar nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestras habilidades como auditores, ¿vale? Hay que hacer un pequeño examen, ¿vale? Para entrar dentro de este registro y se puede realizar para aquellos que les guste más la prevención, para aquellos que les guste más la calidad o el medio ambiente. O si consideras que estás capacitado para auditar todo, pues te puedes hacer el examen de cada una de esas componentes, ¿vale? Al final es una forma, insisto, de que os conozcan, de que quede registro de que sois profesionales de la auditoría, ¿vale? Bueno, por mi parte, comentaros también que siempre me gusta dejar algo de información adicional para aquellos alumnos que quieran ampliar sus conocimientos y lo aprendido en la webinar de hoy. En este caso os dejo 3 vídeos con sus links para aquellos que quieran profundizar en las funciones y responsabilidades del auditor, de calidad en este caso. Aquellos que quieran profundizar también en las competencias del auditor y en las responsabilidades, insisto, que es el objetivo de la webinar de hoy, las responsabilidades que tiene un auditor como protagonista de una auditoría. Con esto daría por finalizada la parte, vamos a decir, expositiva de la webinar de hoy, en la cual os he contado todas estas cosas, que espero que hayan sido de valor añadido para vosotros y que os haya gustado. Daros las gracias por vuestra atención y deciros que ha sido un placer, una vez más, compartir este rato con vosotros. Aquellas personas que quieran contactar conmigo, aparece ahí mi dirección de correo electrónico, yablase@hotmail.com, o aquellos que quieran hacerlo a través de la red social profesional LinkedIn, pues ahí tenéis mi enlace directo, ¿vale? Donde estará encantado también de atenderos. Ok. Dicho esto, lo que voy a hacer ahora es abrir el panel de dudas, preguntas, sugerencias que me habéis realizado. Son las 6:48. Voy a intentar contestar todas aquellas que pueda y cuando lo haga le dejaré el paso a Ángel, ¿vale? Para que finalice la webinar de hoy. Bueno, veo que ha sido un éxito y que hay muchas preguntas. Muchísimas gracias a todos, la verdad, que para esto hacemos estas cosas, ¿no? Para que realmente haya interés y podáis preguntarnos todo aquello que consideréis oportuno. Esta es la parte de que Ángel preguntó sobre si se escuchaba bien. El material que nos está, ya entro aquí a cosas no relacionadas con el sonido, ¿vale? A las 6:05 pregunta Eduardo Michel si el material que nos estás mostrando nos lo va a hacer llegar por correo. Creo que esta información lo puede contar Ángel, pero creo que se cuelga en la web de ALDE y se puede disponer de ella, incluso en YouTube, hasta lo que yo sé. ¿Desde qué fecha entró en vigencia? Vale, la nueva versión de la norma ISO 19011, ¿vale? Entró en vigor el año pasado, en el año 2018, a mediados de año. Es toda la pregunta de Geraldine Aguilera. Hola, muy buen día, me informa que me silencio. No sé qué significa esto. Vale, no compartirán Karen García el audio y la presentación, ya he contestado a esto. Otros dicen que no escuchan la presentación, lo siento, Cristian. Se dejó de escuchar, Rosalba Reyes, no sé si esto estará pasando de manera generalizada, no lo sé. A las 6:15 me pregunta Gerson Santa Cruz. Vale, la ISO 9001, ¿vale? Que mencionas aquí, es para un enfoque de auditoría externa o interna. Se puede aplicar la 19011 tanto para una auditoría externa o una auditoría interna. Casi siempre, ¿vale? Se usa la 19011 para auditorías externas, para entidades certificadoras. Y para la auditoría interna, cada organización decide si quiere usar la 19011 o unos requisitos particulares, internos, ¿vale? Que no sea la 19011, ¿vale? Pero que al final satisfagan las necesidades, que es que sea sistemático, que se evalúe todo, etcétera, 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 que he mencionado antes. Aquí me pregunta Gerson, la NIEPAI para auditoría interna es un marco que no ha mencionado, pero que contiene todos los elementos planteados en esta presentación. Ah, fantástico. Pues bien, me alegro. No conozco lo que es NIEPAI. Luego lo miraré. Vale, me pregunta Geraldine, ¿el cliente de la auditoría es el auditado, verdad? Buena pregunta. En un porcentaje muy alto de los casos es la misma persona, pero como os he puesto el caso de Londres, ¿vale? Y Buenos Aires, pues a veces no es la misma persona, ¿vale? O la misma empresa
o la misma organización, o si es la misma organización, pero no es el mismo emplazamiento, ¿vale? Pero en definitiva, el cliente puede ser el auditado en algunos casos o no. Buenas tardes, Alessandra de Ecuador. Me pregunta respecto a la diapositiva donde se menciona que un auditor debe conocer los riesgos de la auditoría para mitigarlos. Pregunto, ¿la metodología de riesgos aplicada debe ser igual a la que utiliza gerencia de riesgos o cada unidad de riesgos como auditoría debe manejar metodologías diferentes si me refiero a una auditoría interna? Bueno, esta pregunta tiene que contestar la propia organización, ¿de acuerdo? Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema, ¿de acuerdo? De manera que podamos gestionar los riesgos de manera conjunta. Tenemos un comité de riesgos, ¿vale? De manera que de manera conjunta podemos identificar y gestionar todos los riesgos. Pero, insisto, cada organización decide si lo quiere hacer conjuntamente o cada unidad, como dices aquí, hacerlo de una manera independiente. Enviarán el vídeo, ya lo he contestado a esto, de Carlos. Ya no escucho, lo siento. Consulta, ¿en Chile existe un registro de auditores? Pues no lo sé, ¿vale? Desde luego existe un registro internacional, que es el IRCA, ¿vale? Que es de Bureau Veritas. No lo menciono mucho porque al final está centrado en una de las entidades certificadoras que existen a nivel mundial, ¿vale? Pero yo buscaría del BAIS o del BASE a vuestra consulta en Chile, pues buscaría registro de auditores Chile o una asociación para la calidad o algo que haya en Chile, a ver si con eso, ¿vale? Si yo me entero de algo, lo comentaría. Gerson pregunta, como auditores internos siempre nos han criticado que nuestro enfoque es retrospectivo y no prospectivo. Se dice fácil cambiando de un enfoque a otro, pero se debe tener cierto nivel de conocimiento de los procesos de gestión auditables. ¿Qué piensa de ello? Me parece muy bien. La verdad es que es un comentario bastante inteligente, ¿vale? Y bueno, pues nosotros como auditores tenemos que intentar siempre evolucionar, ¿vale? Y tener una visión prospectiva en la medida de lo posible, pero siempre con la necesidad de tener que auditar de manera retrospectiva, porque al final auditamos cosas que han ocurrido, ¿vale? ¿Se han hecho revisiones de las máquinas? Sí o no. ¿Se ha hecho control de calidad del producto? Sí o no. ¿Se ha hecho un plan de emergencia, un simulacro? Sí o no, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que el comentario es bastante bueno. Para Colombia existe una entidad similar al CERPER, que certifica auditores, lo mismo que en el área de auditoría interna de una compañía. No sé si, Fernando, esto lo dices como que sí que existe o si me preguntas si existe, ¿vale? Si es que existe, pues genial. Si es que me preguntas, no lo sé si en Colombia existe algo de esto, ¿vale? Pero la respuesta sería similar a la que he comentado, la que he contestado a la persona de Chile. Adriana, gracias, excelente presentación. Gracias, Adriana. Duda, nos han llegado la información, ya lo he contado antes, gracias por compartir, gracias, Yago. ¿Cuál es más importante el cambio más importante de la 19.011 de 2018 desde tu punto de vista? Bueno, pues el cambio más importante es que la versión anterior, que era de 2012, bueno, en 2011 en inglés, 2012 en el castellano, era que solamente se centraba la norma en auditar calidad y medio ambiente, ¿vale? El cambio más importante que hay en la versión de 2018 es que es una norma que abarca cualquier sistema de gestión, ¿vale? Ya no se centra solamente en calidad y medio ambiente, sino que abarca cualquiera. Como he dicho antes, prevención, seguridad alimentaria, seguridad informática, eficiencia energética, y sigo, ¿vale? Otra cosa nueva que entró en la 2011 es la gestión de los riesgos, ¿vale? Que es algo que no estaba antes y que ahora sí que está. Y podríamos seguir hablando más, ¿vale? Pero están en los webinars anteriores, José María Arellano. Hola, ¿qué tal? Esta norma es complementaria, diferente de la establecida por el Instituto de Auditores Internacional. Vale, es complementaria totalmente, ¿de acuerdo? Esta norma es para sistemas de gestión, es la norma ISO, que es la entidad internacional de estandarización, súper conocida en el mundo, ¿vale? Y suele ser la más aceptada a la hora de auditar sistemas de gestión. Pero si existen otras, pues son complementarias, ¿vale? Yo simplemente menciono aquella que va a ser más usada en el mercado, ¿vale? Con diferencia, que va a ser la 19.011. Ojo, para auditar sistemas de gestión, ¿vale? No para auditar componente financiera, por decir algo, de la empresa, sino para auditar sistemas de gestión. ISO. Puedes indicar los enlaces por aquí, no logré copiarlos. Bueno, como está la presentación, Francisco Tapia, pues podéis ver esos enlaces en la presentación y los podéis ver tranquilamente. Alejandra, excelente taller, muchas gracias. Gracias, la información fue muy valiosa. Alfredo, muchas gracias. Responsabilidad cambian si en lugar de auditoría tradicional se complementa con una auditoría continua. Bueno, la verdad es que no sé qué hora es. 6:55, sí. Yo creo que, bueno, veo que hay muchas más preguntas. Son muchas preguntas. Siento no puedo atender todas, pero tenemos que cumplir un poco el horario. Me las apunto, ¿vale? Y aquellas que considera que son más importantes las intentamos contestar. Veo en general que la aceptación del webinar ha sido muy alta, ¿vale? Veo que ha satisfecho vuestras expectativas.
espero que haya sido amena. Y nada, pues nada, solamente deciros que estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que sea necesaria. Como os he dicho, tenemos un curso relacionado con este asunto en nuestro carpeta de cursos, en nuestro catálogo. Y también hay otras webinars que hemos realizado anteriormente relacionadas con el 19.011. Estoy seguro que haremos muchas más, porque la verdad es que estamos viendo que tiene mucha aceptación. Estoy viendo aquí una asistencia de más de 200 y pico personas, ¿vale? Y nada, simplemente me queda despedirme, mandaros un fuerte abrazo desde España y deciros que estamos a vuestra disposición para lo que sea necesario. Un fuerte abrazo.